Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hacer un tour rápido de Dinesat Visual, nuestra solución de automatización para emisoras audiovisuales. En este video veremos el funcionamiento general del sistema y dejaremos conceptos más profundos para otros videos y tutoriales. Así que, ¿qué es Dinesat Visual? Es nuestro producto más reciente, está pensado para la nueva tendencia en radio, la radio visual. Este software toma nuestra experiencia en automatización de radio y la expande a sistemas que tienen tanto audio como video. Para hacerlo aplicamos una filosofía de funcionamiento dual. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos dos salidas independientes, una de audio para la emisión de una radio tradicional y una audiovisual que, como veremos en breve, nos permite automatizar usando disparadores de audio de GPI la salida de nuestra radio usando el sistema de producción de video vMix. Así que bueno, veamos qué componentes son necesarias para lograr esto. Como con nuestras otras soluciones de automatización, Dinesat Visual cuenta con un conjunto de ventanas, las cuales se ejecutan desde esta barra de herramientas de aquí arriba. En primer lugar tenemos el icono de ordenar ventanas. Desde este vamos a poder guardar escritorios o espacios de trabajo con nombre. Esto es particularmente útil cuando pasamos de, por ejemplo, un bloque enlatado a uno de producción en vivo. Luego seguimos con la ventana de Library. Esta es nuestra base de datos de materiales y, como podemos ver, nos permite organizar el contenido en categorías, sin importar si los materiales son de audio o de audio y de video. Además vamos a poder reproducirlos en cualquiera de las dos mezclas de salida, que son programa y queue. Y haciendo clic derecho en propiedades vamos a ver todos los campos de información de estos materiales. El siguiente es el módulo de emisión. Dentro de esta sección vamos a encontrar las ventanas de emisión de música y de publicidad, las ventanas de asistente en vivo, la lista en vivo y las herramientas de clima y voz superpuesta. Las ventanas de música y publicidad son las que van a definir la salida del programa de Dinesat Visual y son claves para definir nuestra forma de trabajo. En el modo automático, y al igual que en Dinesat Pro Radio 11, nuestro sistema de radio tradicional, el sistema se encarga de conmutar la reproducción de las dos ventanas, siguiendo con los cronogramas horarios de las publicidades que vemos aquí. Si en cambio desactivamos el modo automático, vamos a poder controlar en forma manual la reproducción de cada ventana, lo cual es ideal para programas en vivo. Recordemos que podemos enviar estas salidas tanto a la mezcla de programa como a la de queue. Ahora que dejamos esto claro, veamos cada una de estas dos ventanas. La ventana de publicidad va a contar con controles de reproducción y los botones de selección de mezcla de modo automático, como vimos antes. Además, aquí podremos cargar las programaciones de pauta publicitaria, que podemos crear en la ventana de programaciones que veremos en breve, o podemos importar también desde un sistema de pautado de terceros. Ahora vemos la ventana de música. Como ven aquí, tenemos el mismo esquema de control en la parte superior y abajo vamos a poder cargar las programaciones de música o ejecutar lo que llamamos formatos. Para crear estos formatos vamos a acceder al musicalizador avanzado. Es una de las herramientas fundamentales de nuestras soluciones de radio y está incluida también en Dinesat Visual. Con este módulo vamos a poder crear listas automáticas a través de reglas basadas en la metadata de nuestros materiales. Como pueden ver aquí, a la izquierda aparecen los formatos creados y en el panel de la derecha accedemos a la configuración de las reglas a aplicar en cada uno de ellos. Una vez listos, estos formatos se pueden ejecutar tanto como parte de la programación diaria, disparándolos a través de comandos o agregándolos directamente a la ventana de emisión de música. Volviendo a la barra de herramientas, el siguiente elemento es el asistente en vivo. Esta ventana está pensada para programación en vivo donde necesitamos disparar materiales rápidamente. Como ven aquí podemos elegir la cantidad de botones por cada pestaña, el color y la tipografía. Para disparar un clip de audio solo tenemos que hacer clic en él y ya estará al aire. Además, y como vemos en las ventanas de emisión, en la parte superior tenemos los controles de reproducción y de mezcla. Esta herramienta nos permite agregar varias pestañas, tanto globales como privadas, para poder organizar las botoneras según programas o según las preferencias del operador. Como una herramienta adicional tenemos la lista en vivo. Esta ventana auxiliar nos permitirá cargar una lista de reproducción rápida para usar en programas en vivo. Es una alternativa al asistente en vivo, pero en formato de listado. El icono rojo nos lleva a la ventana de edición, desde la cual vamos a poder editar audio sobre cualquier material de la base de datos. El siguiente ítem es el de programaciones. Aquí vamos a poder abrir la ventana de programación de música y la ventana de programación de publicidades. Desde estas ventanas vamos a poder crear programaciones agregando bloques con nombre y con horario y materiales que traemos desde la base de datos. Estas programaciones se pueden guardar tanto por fecha o como por emisión semanal. Además de esto, en el botón más, vamos a encontrar las herramientas de logger de audio, contestador telefónico, importador de materiales y dos herramientas clave para nuestro trabajo en video, el switcher de video y el monitor de video. El monitor de video nos muestra la salida actual del programa de Dinesat, como vemos aquí. Por otra parte está el switcher de video. Esta es la herramienta que vamos a usar para controlar la automatización de producción entre Dinesat y vMix.
Como vemos aquí, de mano izquierda tenemos las 6 escenas de video que creamos para cada posible escenario de nuestra programación. De mano derecha tenemos las 10 señales de disparo que van a ejecutar estas escenas. Por último tenemos en la parte superior el botón de activación del modo automático de video. Entonces, si estamos en el modo automático de video, cada una de estas escenas se va a enviar al aire en forma automática siguiendo las reglas que dependen de estas señales de disparo. Para configurar esto vamos a la ventana de ajustes. Como ven, lo primero que vamos a configurar es la dirección IP del equipo donde esté instalado vMix. Luego de hacer esto hemos linkeado Dinesat Visual con vMix y lo que resta es armar las reglas para cada escena. Haciendo clic en el botón de edición de perfil vamos a poder acceder a la lista y luego haciendo clic nuevamente en editar vamos a poder definir qué disparadores habilitan cada una de estas escenas. Miremos por ejemplo la escena música. Esta debería estar al aire cuando estamos en un bloque musical. Entonces, cuando pase vamos a ejecutar la escena número 10 de vMix con una transición de tipo corte y haremos que al menos esté al aire un segundo. Para ser más claros, veamos cómo se ven estas escenas en vMix. Como ven, en vMix yo ya tengo configuradas todas las escenas de video que voy a necesitar para ejecutar estos escenarios que creé en Dinesat. Entre ellas está la escena de música que tiene número de ID 10. Como ven, esto incluye la salida de Dinesat y un generador de caracteres que toma en tiempo real el nombre del artista y el álbum del material que está al aire. Como estamos en el modo automático de video, Dinesat ya está enviando esta escena al aire, como ven aquí de mano derecha en la salida del programa. En este software podemos configurar la salida de video para salir por NDI, SDI y hasta 3 salidas de streaming independientes, como YouTube Live, Twitch o cualquier sitio que soporte RTMP. Pero volvamos a Dinesat. Es importante ver que en caso de usar una señal de disparo de audio, como un micrófono de estudio por ejemplo, vamos a poder configurar qué nivel corresponde al estado activo, es decir, qué lo convierte como un disparador activo. Con lo cual vamos a poder ajustar los niveles de ruido de nuestro entorno. Además vamos a poder ajustar ataque y release para evitar disparos accidentales como tos, ruidos inesperados y pausas. Entonces, ¿qué hicimos? Configuramos las escenas y los disparadores en Dinesat, armamos esos escenarios en vMix y ahora volvemos a nuestra interfaz y desde ella controlaremos en forma sencilla la producción de video. Veamos qué sucede si desactivo el modo automático. Como ven, ahora puedo disparar las escenas del switcher de video y en tiempo real voy a estar ejecutando el escenario de vMix que corresponde a esta escena. Si vuelvo al modo automático, el sistema se encargará de enviar al aire el contenido que corresponda a la escena que tengo configurada. De esta forma logramos que un operador de radio tradicional pueda usar nuestro sistema sin tener grandes complicaciones en su forma de trabajo. Como vimos entonces, Dinesat Visual es un software bien potente con el cual vamos a poder automatizar una emisora, tanto para emisión de audio como para emisión de radio visual. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. En próximos videos vamos a ver en detalle la configuración de escenas tanto en Dinesat como en vMix y otras características interesantes de este software de radio visual. Recuerden suscribirse al canal para más tutoriales de todas nuestras soluciones de radio y video. Nos vemos.